Buenas tardes, estimados alumnos de la sección S de Derecho Penal 1. En la sesión del día de hoy vamos a analizar el tema 14 del programa referido a la tipicidad. Con este tema entramos ya en la teoría de la tipicidad, que va a abarcar un gran número de temas de nuestra asignatura. Bien, la tipicidad es el segundo componente del delito. Habíamos dicho en la clase pasada que el delito está compuesto por una conducta típica, antijurídica y culpable. El primer elemento del delito es la conducta, el sustantivo del delito. Ahora bien, esa conducta, para que sea reputada como delito, debe cumplir una serie de características o adjetivos. Uno de esos adjetivos es la tipicidad. Bien, vamos a hablar de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? En este sentido, y como primer punto de este tema, debemos señalar la diferencia entre tipo, tipicidad y juicio de tipicidad. El tipo es la descripción inequívoca de una conducta en la ley penal. El tipo es una fórmula legal que se utiliza para prohibir conductas que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos. Etimológicamente, este término tipo viene del alemán Tatbestand, utilizado por primera vez por Belling a principios del siglo XX. Tatbestand significa supuesto de hecho. Claro, nosotros hablamos de tipo, para simplificar. Hay que distinguir algo. Tenemos el supuesto de hecho fáctico y el supuesto de hecho legal. El supuesto de hecho fáctico es el hecho de la vida que ocurre, el hecho de la vida real, lo que ha sucedido. Mientras que el supuesto de hecho legal es el tipo, es la descripción inequívoca de la conducta en la ley. Eso es lo que tiene que ver con tipo. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha desarrollado desde una perspectiva interesante la noción de tipo, o la doctrina del tipo, como la llama. En este sentido, debemos recalcar la sentencia 359 del 20 de marzo del año 2000 del caso Mirta Josefina Zambrano Carrillo, dictada por dicha Sala de Casación Penal. Allí la Sala de Casación Penal estableció su doctrina del tipo. Bien. Luego tenemos la idea de tipicidad o el concepto de tipicidad. La tipicidad es una característica, es un adjetivo de la conducta. La tipicidad se produce cuando una conducta, ese supuesto de hecho fáctico, ese pragma del que habla Zaffaroni, se subsume en un tipo penal, se subsume en el supuesto de hecho legal. Si esa conducta se subsume o se encuadra en el tipo, estaremos hablando de una conducta típica. La tipicidad entonces es una característica, es un adjetivo. Asimismo, tenemos que resaltar el concepto de juicio de tipicidad. El juicio de tipicidad es un análisis comparativo que hace el juez, y en líneas generales el operador jurídico, entre el hecho y la norma, es decir, entre el supuesto de hecho fáctico y el tipo. ¿Para qué? Para determinar si ese supuesto hecho fáctico, ese hecho de la vida real, se subsume en el tipo penal. Si las características de ese hecho se corresponden con la imagen del tipo penal. Eso es el juicio de tipicidad. Es un análisis comparativo. Es una operación lógica que hace el operador jurídico. Bien, entonces, hecha esta diferenciación entre el concepto de tipo, tipicidad y juicio de tipicidad, tenemos que analizar, como segundo punto, los elementos del tipo. ¿Cuáles son los elementos del tipo? Básicamente, todo tipo penal tiene tres elementos. En primer lugar, unos sujetos. Tenemos un sujeto activo, que es el agente, el que realiza la conducta criminal. Por ejemplo, el que mata a otro en el homicidio, el que se apodera de un objeto mueble perteneciente a otro, quitándolo del lugar donde se encuentra sin el consentimiento de su dueño, en el caso del hurto. Es el que realiza la conducta prohibida. Pero también tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado. Por ejemplo, en el hurto,
El sujeto pasivo es la persona hurtada. Entonces tenemos en primer lugar los sujetos. El segundo elemento del tipo es el bien jurídico. El bien jurídico es el interés fundamental o valor que se lesiona mediante la conducta delictiva. Por ejemplo, en el homicidio, el bien jurídico lesionado es la vida. En el hurto, el bien jurídico lesionado es la propiedad. Es un interés jurídico fundamental, un valor que se afecta con la comisión del hecho punible. Esa afectación al bien jurídico es lo que justifica la activación del poder punitivo, justifica la imposición de una pena. Esto tiene que ver con el principio de lesividad. Nullum crimen sin injuria. No hay delito sin injuria, sin lesión. Y como tercer elemento del tipo tenemos a la conducta. La conducta es la descripción de ese comportamiento en la ley, cuya realización acarrea la imposición de una pena. Esa conducta descrita en la ley, esa fórmula, esa conducta en el texto de la norma, tiene a su vez un núcleo o verbo rector. Por ejemplo, en el homicidio es el núcleo o verbo rector es matar, dar muerte. En el hurto es apoderarse. Bien. Para desgranar estas ideas antes mencionadas, vamos a utilizar como ejemplo el artículo 405 del Código Penal. Esta disposición legal prevé el tipo de homicidio intencional simple. Esta norma dice lo siguiente: todo el que intencionalmente dé muerte a una persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Este tipo penal tiene unos sujetos. En este caso el sujeto activo es el que mata, el que da muerte a otro. Un sujeto pasivo, que es el que fallece. El titular del bien jurídico vida, lesionado por la conducta criminal, tiene a su vez un bien jurídico afectado, que es la vida, y a su vez una conducta, y dar muerte de forma intencional. Esa es la conducta. Y el verbo rector de esa conducta es el matar, el dar muerte. Entonces, precisado esto, tenemos que pasar entonces al siguiente punto referido a las funciones del tipo. ¿Cuáles son las funciones que cumple el tipo penal? Tenemos una primera función, que es habilitar el ejercicio del poder punitivo del Estado. Los tipos penales facultan al Estado para que apliquen la criminalización secundaria. Es decir, impongan la dosis punitiva en el caso concreto. Es una ventana abierta a través de la cual el Estado puede disparar su poder punitivo. Pero los tipos penales también tienen una segunda función, que es totalmente contraria a esa habilitación del poder punitivo, es decir, es la contracara de la moneda. Esta segunda función que cumplen los tipos es contener y reducir el poder punitivo del Estado, por dos razones fundamentales. En primer lugar, a través de la idea del tipo, solamente pueden castigarse aquellas conductas expresamente previstas como delito o falta en la ley. Esto tiene que ver con el principio del nullum crimen nulla pena sine lege. No hay delito, no hay pena sin ley que la establezca. Solo pueden castigarse aquellas conductas que estén tipificadas en la ley, aquellas conductas establecidas como un tipo penal en la ley. Esta es una primera razón. Y una segunda razón para contener y reducir el poder punitivo del Estado es que el tipo penal es una fórmula legal. Una fórmula legal que sirve al juez para interpretar. ¿En qué sentido? Es un mecanismo que utiliza el operador jurídico para reducir el ámbito de lo punible. Un ejemplo, en el delito de hurto previsto en el artículo 451 del Código Penal. El supuesto de hecho fáctico, un hecho de la vida real. Una persona viene y le sustrae a otra, se apodera de un cerillo, un fósforo, propiedad de otra, se lo sustrae sin el consentimiento de su dueño. Bien, formalmente eso podría ser un hurto, pero a ciencia cierta eso debe castigarse. ¿Técnicamente es un delito de hurto? No. ¿Por qué? Porque se requiere que lesione gravemente el bien jurídico propiedad. En este caso concreto no hay una lesión grave al bien jurídico propiedad y por ende no puede ser reputada como un hurto. Por eso se dice entonces que el tipo penal es un mecanismo que sirve a los jueces para interpretar la ley y reducir el ámbito de lo punible. Muchas gracias.